Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este live que va a quedar guardado por aquí. Y es un tema importante, necesario y creo que una pregunta que nos hemos hecho todos o una pregunta o una frase que hemos dicho. Un gusto saludar a todos los que se están conectando. Mi nombre es Marge, soy misionera aquí en CRU Venezuela en el componente de estrategias digitales y hoy voy a estar acompañándolos en la entrevista que le vamos a hacer a Oído Activo. Entonces el tema de hoy es el cristiano y el sufrimiento. Hoy vamos a terminar una serie de la defensa de la fe con alguien que ha estado estudiando apologética desde hace 2 años. Hola, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Marge? Dios te bendiga, estoy muy bien. ¿Y tú? Héctor, ¿verdad? Sí, me dio mucha risa cuando me llamaste por ese seudónimo, aunque bueno, ya estoy acostumbrado, ¿no? Pero no dejo de ser gracioso. Está bien, Dios te bendiga, Héctor, de Oído Amén. Activo. Estoy bastante emocionada por debatir. Aunque solamente te voy a escuchar y voy a hacer algunas preguntas, la apologética me gusta mucho. Si quieres te presentas rapidito antes de comenzar con las preguntas. Bueno, primero agradecerles, ¿no? Que tú eres venezolana, según entiendo, y es el ministerio que están desarrollando en Venezuela, y yo soy un venezolano rodando por el mundo, ahorita estoy bastante al sur. Okay. Y bueno, verdaderamente me honra mucho que me hayan invitado, que me consideren. Por aquí han pasado algunos de mis hermanos y amigos bastante bien equipados, quizás mucho más que yo, de los cuales yo aprendo diariamente, y bueno, tener que ser el responsable de compartir este espacio es un peso bastante interesante. Y bueno, y como decía, mi nombre es Héctor González. Vivo ahora mismo acá en Chile, desde hace 4 años aproximadamente. Tengo una hermosa familia de 2 hijos preadolescentes, mi señora, mi esposa, que me ha soportado durante casi 15 años, imagínate. ¡Wow! Esto es bastante, eso amerita bastante agasajos y halagos. Sí. Y bueno, estoy acá en este tiempo intentando ser una pieza, aunque sea rústica, ¿no? En las manos del Señor, pues, tratando de ver dónde puedo ser de utilidad para Él. Y si este es el espacio que Él ha permitido ahora, bueno, bendito sea. Amén. ¿Cuántos años tienes, Héctor? Yo tengo 36, aunque aparento 18. Sí, pero lo impresionante para mí es que te ves tan joven y vamos a hablar de un tema que comúnmente los jóvenes no estamos muy relacionados. Entonces es como, esto es muy bien, esto es perfecto porque necesitamos aprender desde chamos cómo defender nuestra fe. Entonces qué genial, muy interesante. Así es. Es un tema bien, no es fácil, verdaderamente dentro de la apologética es un tema muy filosófico y para ser sincero no es algo que esté dentro de mi área de comodidad, por lo menos no está. Y okay. Todos los que me conocen saben que yo lo he dicho públicamente, a mí la filosofía me hace bastante difícil alcanzarla, ¿no? Nivelarme, todavía okay. Voy a ir de paso a paso. Oficialmente vamos a comenzar y preparamos algunas preguntitas. Como con el eslogan que podría empezar es: soy cristiano y no puedo sufrir. Entonces yo quiero que por favor tú como estudiante de apologética defiendas para nosotros el por qué necesitamos el sufrimiento. Bueno, antes que todo les voy a hacer una advertencia: si me pongo a predicar, no se vayan a ir a poner. No, pero no puedes predicar largo. No, mira,
como te comentaba, ¿no? Es un tema que está más dentro del ámbito filosófico, Ok. porque no es fácil digerirlo desde expresiones simplistas, ¿no? Necesitamos, o sea, el yo decirle a alguien, necesito sufrir, no es un elemento atractivo para el tiempo Para que nada. nosotros estamos viviendo. Tampoco es atractivo si somos cristianos, porque tenemos una expectativa que es real. Dios es nuestro Padre, Él es el Todopoderoso, pero también hay un elemento que puede provenir de la formación cristiana que nosotros, o del discipulado que nosotros hayamos recibido. Ok. Con mi esposa siempre tenemos ciertas miradas profundas cuando escuchamos mensajes que quizás en sí mismos no son malos y hasta tienen la aplicación de un versículo bíblico o de un principio bíblico. El problema está cuando esto se utiliza fuera de contexto, con toda la buena intención sí, pero no es la forma apropiada para intentar cambiar la situación que muchas veces es anímica de las personas, ¿no? Entonces, por eso la teología con la que hemos crecido tiene buena parte de la influencia de cómo nosotros podamos ver el sufrimiento. Y eso no significa que nosotros tampoco debamos ubicarnos en el extremo contrario de la martirización, ni de aceptar la catástrofe como una manera normal. Ahí eso también vale la pena aclararlo. No sé si te respondo hasta ahí. Sí, sí, y por aquí ya alguien escribió, soy cristiano y estoy llamado a sufrir. Pero qué importante, porque creo que la iglesia ha tomado dos bandos que no son muy sanos. Los bandos extremistas. Es como, soy cristiano y soy el mártir y de repente tengo como una idea de que soy Jesús y soy Dios, y de repente es no, pero es que tienes que tener una vida plena, abundante, próspera, con todos los malos significados que pasa. Pero yo les estaba diciendo que hemos enseñado y crecimos con dos extremos, o mártir o la vida próspera, con el peor significado de la palabra prosperidad. Entonces, gracias por empezar con esto, porque es como, no somos Jesús. Jesús ya vino, murió y resucitó y venció la cruz, pero tampoco es esa falacia de que romantizar el ¿cómo lo digo que no suene tan? Romantizar la cuestión de que no hay que sufrir y la prosperidad. No vamos con eso, porque la Biblia realmente nos enseña que necesitamos crecer y madurar. Y para crecer y madurar, así como se nos caen los dientes cuando estamos chiquitos, y eso causa un dolor, eso es necesario. Así que gracias, Héctor. Te tengo otra pregunta. A ver, que no sea tan difícil. ¿Dios es malo? Voy a ser tajante con la respuesta, pero luego voy a desarrollar, como dice Lee Strobel en la mayoría de sus libros. Por favor, desarrolle. Mira, no, definitivamente Dios no es malo. La misma Biblia nos dice sobre eso, ¿no? Que Él es un ser de luz, que todo lo bueno proviene de Él, que todo lo hizo bueno, pero la confusión radica en algo que es exclusivo del ser humano, que dentro de lo bueno, de todo lo bueno que Dios creó, nos dio la libertad y la capacidad de hacer y o deshacer, para no entrar en detalles, ¿no? Okay. Y de esa capacidad que nosotros tenemos, entonces surge evidentemente lo que es contrario a Dios por naturaleza y esencia. En la esencia de Dios es todo y absolutamente bueno. Entonces, ¿hacia dónde se dirige esta
afirmación o estas preguntas que tienen mucho tiempo ya rodando. Bueno, el punto es que no, Dios de ninguna manera puede ser considerado malo, y si aún en nuestra humanidad nosotros logramos identificar algunos aspectos de su accionar como malo, o como una forma de maldad, no podemos dimensionarlo dentro de lo que nosotros somos versus lo que Dios es. Por supuesto que al hablar de Dios estamos hablando de un ser eterno, supremo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, capacitado de todas las formas posibles infinitamente, contra nosotros que somos una partícula dentro de una galaxia que está comprendida, como dicen, quizás en millones de galaxias, ¿no? Entonces todas esas millones de galaxias están en la mano de Dios, y nosotros creemos muchas veces que podemos cuestionar eso que Dios muchas veces hace solamente porque por un momento no nos está yendo bien. Pero mira, fíjate en esto. Voy a ponerte este ejemplo buenísimo que está reciente. Okay. Estamos en un proceso que todos a nivel mundial conocen de lo que está sucediendo. No quiero mencionar para que no nos vayan a cortar el... Yo he tenido ciertas experiencias, ¿no? Entonces, pero esa situación que para muchos de nosotros ha sido incómoda, y por supuesto tiene que serlo, nos cambió la vida, para otros no ha dejado de ser las oportunidades de su vida. Los momentos más cumbres para grandes emprendedores, para empresas, para organizaciones, transformaciones digitales que no se esperaba nadie, o que por cuestiones de resistencia al cambio no se habían podido dar por completo, en unos pocos días ocurrieron así, y todos tuvimos que abrazarlo. Entonces, por la ley de la no contradicción, algo no puede ser bueno y malo al mismo tiempo, o es bueno o es malo. Entonces lo que cambia la situación es la perspectiva con la cual la persona que lo está viviendo puede definirlo como bueno o malo. Wow. Ahí va a depender de esas habilidades y de esa resiliencia que nosotros hayamos desarrollado en el Señor, ¿no? Para aprender a vivir y para aprender a madurar en el Evangelio y en lo que creemos. Yo siempre comento palabras que digo, durante el tiempo que estuvimos en los templos, fue la capacitación que el Señor nos permitió presenciar o vivir en forma teórica. Y nos aprendimos los versículos, ¿no? Nos aprendimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, donde esté tu corazón, ahí estará también tu tesoro. Y todos esos versículos que no sabemos, y de tal manera amó Dios al mundo, que mandó su Hijo unigénito. Todas estas cosas, de domingo a domingo nos las repetíamos unos a otros, las mandábamos en mensajes de texto, se los decíamos a alguien al momento de evangelizarle, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la práctica o la posibilidad de poner eso en práctica y de saber si de verdad lo habíamos aprendido, se dio con esta situación que estamos viviendo. Ahora es cuando estamos experimentando si realmente sabemos y ponemos en práctica en nuestras vidas lo que mucho le hemos predicado a otros. Pero completamente, necesitamos entender nuestro puesto y entender el puesto de Dios. Bueno, vamos a ver esta pregunta que quizás está más, no sé cómo está. ¿Puedo aprender y madurar sin sufrir? Mira, vale la pena definir los conceptos, ¿no? Y saber bien qué ciertamente podemos identificar o catalogar como sufrimiento, ¿no? Okay. Porque ahí corremos el peligro que tú comentabas hace un momento, donde decías que nos ponemos en un extremo, los calimeros, ¿no? Todo yo.
porque a mí. Y no necesariamente todo es sufrimiento. No todas las desavenencias que podamos tener pueden catalogarse de sufrimiento. Y mira que todos los días pasamos por circunstancias difíciles. Veamos cómo puedo graficarte esta propuesta. Veámoslo de esta forma. Si yo tengo un familiar enfermo de gravedad, esa persona está en sufrimiento, pero yo pudiera sentirme que también estoy en sufrimiento porque de alguna forma lo emocional me amarra con esa persona y lo familiar y lo relacional, pero no necesariamente debe ser considerado como un sufrimiento propiamente, porque no es algo que yo estoy padeciendo directo, a menos de que, bueno, eso me agregue a mí diferentes circunstancias que compliquen más mi vida. Pero una cosa es lo que yo siento, lo que yo desarrollo sentimentalmente hacia esa persona que está padeciendo, que obviamente yo no quiero que padezca, y algo muy distinto es a qué realmente es lo que me hace sufrir. Ahora, la palabra dice que nosotros cuando venimos al Señor, nosotros somos nueva criatura. Y nosotros sabemos que el proceso de una criatura, como tú lo decías hace un momento, es progresivo hacia el desarrollo, y que cuando los padres intentan evitarle ciertos dolores o angustias o posibilidades de contrariedad al niño, lo que están haciendo es debilitar su capacidad de respuesta ante situaciones más difíciles posteriores. Yo tengo dos y yo me juego con ellos, a veces más o menos pesado, y después les digo el por qué. Les digo porque yo necesito que ustedes aprendan a defenderse aquí y que no vean esa cuestión que están padeciendo, que es difícil, que es incómoda, y la vayan a expresar luego afuera como que, ay, pobrecito de mí, sino que afuera puedan defenderse, así como acá pueden defenderse conmigo. Entonces, acá es entrenamiento y allá afuera va a ser real. Si nosotros quitamos el sufrimiento por completo de la vida de las personas, cosa que por cierto es utópico, es imposible. Exacto. Pero si pudiera ser el caso, como es lo que te cito, ¿no? Hay padres que hacen, no, yo no voy a dejar que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Muchas veces lo que están haciendo es evitar que él desarrolle la capacidad de adaptación a situaciones difíciles. Con esto no estoy diciendo que tengamos que poner a sufrir a nuestros hijos y que nosotros entonces, como a mí me pasó esto, yo te voy a hacer lo mismo. No, pero sabemos dentro de la paternidad que hay cosas que ellos tienen que aprender y padecer. Ahora, si Dios es el ser perfecto que describimos hace un rato, ¿sabe Él dónde podemos o no podemos sufrir y qué vamos a sacar de eso? Su propia palabra dice que Él no nos va a poner en una situación que no podemos soportar. Entonces, Él nos va a poner en un sitio que si quizás es de sufrimiento, además de que va a ser de provecho, no es para destruirme, sino como dice un dicho por ahí, lo que no me mata, me hace más fuerte. Y si bien eso tiene una tendencia hacia el antropocentrismo, tomemos el punto positivo de esto, que es que cuando nosotros superamos la prueba, entonces somos cristianos más firmes, nuestra fe se fundamenta, se edifica y nos hace poder entonces transmitir lo que se convierte en un testimonio para que otros también puedan edificarse. Sí, y creo que conocemos, en definitiva conocemos más a Dios. Conocemos más a Dios. Y te quería añadir una preguntita más. Las personas no han escrito alguna pregunta, pero si tienen por ahí alguna pregunta, es el momento. Y te quería preguntar algo. ¿Qué me dirías tú ante estoy sufriendo? Te cuento que mira, estoy sufriendo y no lo acepto, Dios es malo, tengo todo esto, o sea, soy cristiana, pero ¿por qué pasó esto? ¿Sabes? Me he enfrentado y creo que en algún momento lo he dicho, como no quiero escuchar la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, yo quisiera que tú me defendieras en este momento esa parte de ese versículo, más como un consejo a quienes nos están escuchando,
Bueno, culturalmente ese versículo ha estado usado fuera de su contexto, para empezar por ahí, ¿no? Es lo que conversábamos, o sea, nos quedamos con la parte que le agrada a nuestros oídos y a nuestra carne. Hay unas condiciones previas o hay una situación particular que desarrollan esa parte del versículo. Eso por ese lado, ¿no? Y definitivamente la palabra de Dios sí, o sea, su voluntad es perfecta. ¿Quién puede ir contra ella? Mira, me viene a la mente el asunto de cuando David cometió pecado de adulterio con Betsabé, y de ese adulterio surgió un embarazo, y ese embarazo terminó, lamentándolo mucho, el niño perdiendo la vida. Y pudiéramos decir, bueno, pero si Dios quería quitarle la vida al bebé, ¿por qué no lo hizo ya? Si era pecado, ¿por qué lo dejó formarse? ¿Por qué no tuvo de repente no perdió el bebé? ¿Qué sé yo? Ahí podemos especular cualquier cantidad de cosas al respecto de esa situación, y quizás no vamos a estar de acuerdo en algunas, en otras, pero tengo que partir de la premisa de que el que le haya sucedido esto a ese bebé no es un trato de Dios con el bebé, no es un trato de Dios directo con el niño, que no tiene absolutamente nada que ver. Y es lo que nosotros observamos hoy cuando estamos debatiendo en el ambiente, abogamos por las dos vidas. Entonces, algo similar, ¿por qué Dios utiliza este mecanismo? Pues Dios conoce mejor que cualquiera de nosotros el principio y el fin de la historia. Y Él sabe quién es David. Pero Él tiene algo que atar con el corazón de David. Otro ejemplo, Job. No sé si se han puesto a leer detenidamente el capítulo 1 de Job, pero en ninguna parte el enemigo sabe que no tiene cabida por ningún lado en la vida de Job. Sin embargo, es Dios mismo quien lo llama y le dice, oye, ven acá, chicos, ¿tú no te has dado cuenta de que Job es un hombre A1, que apartado del mal y tal y tal? Y Satanás está claro. Satanás sabe quién es Job, y por eso ni por su mente pasa de que lo va a tentar, ni que va a ir, porque sabe que es un hombre justo delante de los ojos de Dios. Pero resulta que Dios sí tiene algo que tratar, y por eso permite que Job pase la calamidad. Al final de la historia se ve todo el panorama completo. Y el mismo Job lo dice, yo no te conocía. Yo creía que te adoraba, yo creía que te conocía, yo escuchaba de ti y yo predicaba de ti y todo lo demás, pero resulta que no, yo no te había conocido. Entonces, todas estas cosas dentro de todo, ¿no? Y podemos profundizar un poco más si hubiera tiempo, pero no es el caso. Aparte de todo, el propósito de Dios era que Job lo conociera. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, claro que sí, pero tiene unos condicionantes que hacen que eso se presente en la forma en la que Dios quiere y no en la forma en que nosotros queremos. Si quieres lo leo rapidito y sigues, que lo tengo aquí, para que las personas recordemos los condicionantes que dice este versículo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Exactamente. Ese es uno de los favoritos. Yo cada vez que tengo la oportunidad lo cito, ¿no? Mira que otro de los errores que a veces cometemos es creer que, bueno, yo soy una persona muy, muy mala y Dios me va a hacer el segundo ángel al mando de todos sus secoros celestiales. Él me va a transformar. Y ojo, Dios tiene el poder para hacer eso y más, ¿ok? Acá no estamos limitando, no, que Dios no puede, no. Dios puede todo. Dentro de la lógica y la racionalidad, Dios lo puede hacer todo, ¿ok? Dios lo que pasa es que la Biblia dice en ese aspecto, con ese punto y en muchos otros, Él nos manda a que nosotros hagamos. Claro, aparte, un deber. Entendimiento,
santifíquense. Y sí, claro que Dios lo puede hacer, pero yo soy de los que cree que Dios no lo hace, porque cuando Dios lo hace unilateralmente, lo que está provocando es que nosotros en cualquier momento lo desechemos ese aprendizaje. En cambio, cuando nosotros lo desarrollamos y lo hacemos por nuestra propia convicción, entonces eso se vuelve es carne y esencia en nuestras vidas, porque es parte de lo que nosotros en lo empírico Y vemos y el en la proceso. parte práctica de valer, o sea, lo hicimos valer. Totalmente, y vemos el proceso, vemos el recorrido. Yo soy testigo de mi propia vida, como cuando entendí realmente mi deber como en este versículo lo entiendo, para comprobar la voluntad, porque una de mis cosas favoritas de este versículo es que dice agradable. Y yo soy fan de la comida, yo amo el chocolate, amo esto. Lo que puedo comparar es como si es agradable, como que es gustoso, y de repente pienso como si me como un chocolate que me gusta. La voluntad de Dios es agradable, entonces si estoy pasando un proceso que me está como transformando y estoy de la mano del Señor, es como para comprobar esa voluntad que es agradable. Entonces también es uno de los que más he podido disfrutar. Y Héctor, me encantó tu respuesta, y Diana aquí hizo una pregunta fabulosa. Estaba dentro de las preguntas, pero Diana, genial, Diana. Te la voy a leer para que la respondas. ¿Podrías explicar la soberanía de Dios en relación con el sufrimiento? Podemos pasar a la siguiente. Oye, chica, esto me lo... primero te voy a dar la opinión te voy a dar la opinión de un gran apologista que está bastante presente en la actualidad, ¿no? Se está citando mucho, se está dejando ver bastante, que es el doctor William Lane Craig, y él dice que una de las cosas que él dice es que lo que nosotros quizás vemos como sufrimiento, Dios no lo ve así, porque Dios conoce el final de la historia. Como tú decías ahora, para nosotros es parte del proceso. Voy a citar el ejemplo que todo el tiempo, bueno, en buena parte del tiempo utilizan algunos sectores para cuestionar, ¿no?, a Dios. ¿Por qué Dios mandó a matar a todos, incluyendo a los niños? Y parece una pregunta bastante lógica, pero a pesar de que eso tiene implicaciones o tiene para haber tomado este tipo de determinación, y vuelvo otra vez, no necesariamente para tratar con el pueblo rebelde, sino para tratar con el propio corazón en este caso de Saúl, que fue quien no obedeció, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, Dios en conocimiento de todo el futuro, para quien no hay, Él es eterno, o sea, para Dios no hay presente en el futuro, sino que Él es en todo momento. Él sabe lo que va a pasar después con este pueblo que no quería permitir el paso de Israel por un determinado sector. Entonces, cuando Dios manda a que se desaparezcan todos, número uno es porque los niños en cierta forma no van a ser los que sufran las consecuencias de sus padres si ellos llegan hasta ahí. En cambio, si ellos se desarrollan y crecen, entonces van a cargar con esa culpa de generaciones, porque, ¿sabes?, esa riña siempre de un pueblo con otro. Y por otro lado, el tema de que obviamente quedó la rencilla por muchos años, y en efecto, cuando posteriormente, años después, Israel intentó pasar por ese sector, hubo conflicto. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a cuestionar la sabiduría de Dios y las voluntades de Dios expresas, si número uno nos las está dando para probar nuestra obediencia, y número dos lo está haciendo porque Él conoce el final del asunto y nosotros no conocemos el final del asunto? Eso por ese lado, ¿no?, de lo que explica un poco William Lane Craig. Pero para mí, y esto es algo que yo puedo decir que Dios me ha
podido permitir entender en el tiempo más reciente, es que lo que pasa es que como seres humanos tenemos una tendencia de aferrarnos a los lugares, a las personas, a las circunstancias. Y muchas veces Dios permite que el sufrimiento sea el recordatorio que nos dice a nosotros o nos grita desde el cielo: tu verdadera casa está acá y yo te estoy esperando. De una manera tal que no tengamos esa necesidad de vernos pegados y sometidos a lo que está acá en esta. Que a pesar de yo no pierda la perspectiva, como decía Pablo, que pensando en que nosotros tenemos una vida posterior que va a ser mucho más valiosa que la de ahora. Pienso yo Totalmente. Que eso así se funciona Dios con el sufrimiento. Sí, a ver, somos humanos, somos humanos y es como, a veces no hay otra forma o no hay otra forma de comprobar realmente o conocer el carácter de Dios, ¿sabes? Como, sí, entiendo que busco mi seguridad en las cosas, en las personas, en lo material. Al arrancarme algo de eso, no es por maldad, es como nuestra casa es el Señor y allí lo entiendo, ahí lo descubro, ¿sabes? Como cuando de repente me falta dinero, pero Dios trae la provisión, el Señor es mi sustento. No podemos comprobar que el Señor es la roca inamovible si no estamos como en el aire, cuando no estamos en el aire no entendemos profundamente que el Señor es la roca inamovible. Entonces creo que allí está la soberanía del Señor. El Señor sabe todo, como tú dijiste, él sí lo sabe todo y nosotros con nuestro desespero. Pero me encantó todas tus respuestas. Hay otras cosas, porque por ejemplo podemos hablar de la idolatría. Cuando yo pierdo algo, eso me hace de alguna manera un eje de sufrimiento, pero muchas veces eso puede haberse convertido en un elemento de idolatría para mí. Entonces Dios interviene, Dios permite, Dios provoca esa pérdida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aterrizar o desmembrar ese elemento de idolatría que se va formando en nuestra vida. Y en muchas cosas, no estamos hablando solo de física, sino a veces de nosotros mismos, a veces de los planes, a veces de mis intereses personales, profesionales, familiares, lo que es ministeriales, que pueden ser una cruz en la que yo estoy crucificando nuevamente a Jesús para mí mismo. Pero entonces Dios yo hoy escribí en Twitter, por cierto, Dios sabe que realmente, o sea, cuando yo le digo a Dios, tú conoces mi corazón, esa es una frase tan peligrosa, porque yo la puedo decir desde la boca, pero Él realmente sí sabe que está en mi corazón. Y yo me puedo estar metiendo en un grave problema con decir, tú sabes lo que está en mi corazón. Y Él va a decir, sí, yo realmente sí. Sí, wow. Bueno, Héctor, oído activo, gracias por este tiempo, de verdad. Lo he disfrutado mucho. La apologética me encanta, a pesar de que no he estudiado profundamente. En estos momentos, lo haré. Y compartir este tiempo contigo lo disfruté mucho. Espero que quienes se conectaron también lo hayan podido disfrutar. Y antes de despedirnos, quiero volver a leer la frase con la parte del segmento del libro con el que inicié, para que el resto de personas te escuchen. Y al terminar, si quieres, te puedes despedir con algo más y cerramos este tiempo. ¿Te parece? Con gusto. Ok, entonces, ansiosos por nada, esta es la segunda vez que lo leo, y hay una parte del capítulo 4 que dice: en las famosas tiendas de encaje en Bruselas, en Bélgica, existen ciertos cuartos donde solo se hilan los encajes más finos y con los diseños más delicados. Estos cuartos están completamente oscuros, excepto por un rayo de la luz natural de una ventana solitaria. En el cuarto solo se sienta un hilador.
La luz alumbra el diseño, mientras que el hilador permanece en la oscuridad. ¿Ha permitido Dios un tiempo de oscuridad en tu mundo? O podríamos decir un tiempo de sufrimiento. Miras, pero no puedes verlo. Solo ves la tela de circunstancias entretejidas y entrelazadas. Podrías cuestionarte el propósito detrás de este hilo o el de aquel, pero puedes estar seguro de algo. Dios tiene un diseño, Él tiene un plan, todavía no ha terminado, pero cuando lo haga, el encaje será hermoso. Y yo soy testigo fiel, y por eso es como ayer leí este capítulo con mi grupo discipulado, y es como perfecto para hoy, porque puedo testificar con mi vida de que el encaje es el más hermoso de la temporada que vayas a vivir después de ese proceso. Entonces, gracias, Héctor. No sé si quieres despedirte y terminamos. Sí, bueno, gracias a ti, Marge, gracias a ustedes, al Ministerio Cruz Venezuela, que me consideraron, y más que despedirme, a los que están interesados en la apologética, habemos un grupo de hermanos venezolanos, algunos allá y otros por fuera. Comenzamos un grupo privado en Facebook que se llama Comunidad de Apologistas Venezolanos, en la que estamos compartiendo no solamente post y material apologético, sino que estamos también compartiendo, dictando talleres, conferencias exclusivas. O sea, yo sé que suena un poquito pesado, pero lo estamos haciendo con exclusividad para nuestros hermanos venezolanos, porque los demás países no están tan atrás en el tema de la apologética. Y en segundo lugar, porque sabemos las condiciones en las que está nuestro país, y queremos ser esa posibilidad de ayudar por medio de la capacitación en esta área, que cada día se vuelve más necesaria para lo que estamos viviendo y para lo que va a ser el papel de la iglesia en el futuro inmediato y posterior, ¿no? De hecho, pronto vamos a dar una conferencia, y estamos preparando una capacitación que va a ser un poquito más sistemática sobre apología, con el pastor Jorge Isea, de allá de Venezuela también, que también es apologista, es un gran filósofo venezolano, y además es pastor, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Entonces eso no lo hemos ordenado en el tema de fechas, pero ya está la temática y todo, solamente falta. Eso sería. Qué genial. Gracias nuevamente. No, gracias por esta información. Yo creo que voy a meter. Y nada, un gusto nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron. Oro por ustedes, que abracen el tiempo de proceso, porque después de ahí el Señor, la persona más rica es el que conoce a Dios. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos conocer a Dios y somos los más ricos. Entonces, un placer estar en este tiempo. Si lo puedes comentar allí abajo, después que dejemos guardado este live, qué fue lo que más te gustó, o qué te ha dicho el Señor, o lo que quieras comentar allí abajo. Nosotros estamos felices de compartir estos tiempos y, bueno, cerrar el tiempo de apologética. Y gracias, Héctor. Dios te bendiga. Chao. Gracias a ustedes, bendiciones también.